El grito de una mujer se quebró en la oscuridad, cortado por un golpe seco de puerta. Laura dijo: «No puede ser, la casa está vacía». Su respiración era rápida. El eco de su voz flotaba en el pasillo. Afuera, la tormenta golpeaba los cristales con furia, y un relámpago iluminó la ventana donde juró ver una sombra. El silencio después del trueno era insoportable. Laura pensó en su madre fallecida, en las noches en las que juraba escuchar pasos en esa misma casa. La madera del suelo crujió, como si alguien invisible se moviera. Laura dijo: «¿Quién anda ahí?». Su voz sonó rota entre miedo y rabia. Entonces, la risa de un niño lejano atravesó el aire. El corazón de Laura se apretó, y comprendió que nada en esa casa estaba realmente deshabitado. Laura entró en el salón. El aire estaba denso y húmedo, como si la tormenta respirara dentro de la casa. Dijo en voz baja: «No estoy sola aquí». La chimenea apagada aún olía a madera quemada, pero hacía años que nadie encendía ese fuego. Las cortinas se movían como si fueran acariciadas por una mano invisible. Laura recordó cómo de niña le advertían que no entrara sola en esta casa. La madera de los muebles parecía murmurar secretos con cada crujido. Laura dijo: «Esto no es imaginación». Un ruido fuerte vino desde la cocina, y un vaso de cristal se rompió en 1000 pedazos. Su corazón latía con furia. Cada sombra en la pared parecía acercarse más. Laura avanzó hacia la cocina. Cada paso retumbaba en el silencio. Dijo en susurros: «Esto no puede estar pasando». El suelo estaba húmedo, charcos formados por la lluvia que se colaba por las rendijas. Al entrar, vio el vaso roto esparcido, el agua derramándose lentamente por las baldosas. Una silla se movió sola, arrastrándose unos centímetros. Laura dijo: «¡Basta ya!». El aire estaba helado, su respiración se volvía visible. La sensación de ser observada era insoportable. Detrás de ella, un cuchillo cayó del estante y se clavó en el suelo con un golpe seco. Laura corrió hacia la escalera, el eco de sus pasos mezclándose con los crujidos de la madera. Dijo: «Tengo que salir de aquí». El aire se volvió más pesado. Cada respiración era un esfuerzo. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si la casa misma quisiera atraparla. Subió 2 escalones, pero un portazo retumbó a sus espaldas. La luz de la tormenta entraba por una ventana rota, proyectando siluetas alargadas sobre la pared. Laura gritó: «¡Déjame en paz!». El eco de su propia voz sonó como una burla lejana. Laura alcanzó el rellano superior, pero el frío se intensificó hasta dolerle los huesos. Dijo jadeando: «Esto es real». Una puerta al final del pasillo se abrió lentamente con un chirrido agudo. La penumbra parecía más densa allí, como si absorbiera la luz. Laura sintió que algo la observaba desde dentro. Se acercó con pasos inseguros. Cada crujido del suelo era un recordatorio de su vulnerabilidad. La risa infantil volvió, más clara, como si el niño invisible la estuviera esperando. Laura dijo con un hilo de voz: «¿Quién eres?». Y entonces el silencio cayó de golpe, tan absoluto que la hizo temblar. Laura llegó al salón de la planta superior. El aire helado le hacía estremecerse. Recordó a su madre, aquella mujer que siempre le decía que algunas casas guardan almas. Laura dijo: «Madre, ¿me advertiste de esto?». El recuerdo de su infancia apareció. Noches en las que escuchaba pasos en la oscuridad, creyendo que era imaginación.
Ahora comprendía que eran avisos. Una fotografía familiar en el suelo le mostró sonrisas que ya no existían. Su corazón se contrajo. Laura dijo: «No quiero estar aquí, pero necesito respuestas». El eco de sus palabras le devolvió un susurro débil, casi como si alguien repitiera desde las paredes. Laura encendió una vieja lámpara de aceite encontrada en un mueble. La luz tenue apenas disipaba la oscuridad, pero ofrecía un respiro. Recordó la voz de su madre diciéndole que no negara lo que veía. Laura dijo: «Quizás siempre estuvo aquí». La llama temblaba como si respirara con ella. El silencio estaba cargado de memorias. En la mesa un diario cubierto de polvo parecía esperarla. Al abrirlo, el olor a papel viejo inundó el aire. Letras torcidas hablaban de secretos y deudas familiares. Laura sintió un nudo en el estómago. Dijo: «La verdad nunca desapareció». El diario temblaba en sus manos. Las palabras hablaban de una muerte nunca resuelta. Laura tragó saliva y dijo: «¿Fue esto lo que ocultaste, madre?». Los recuerdos de su niñez se mezclaban con la realidad de aquel texto. La familia había callado un crimen. Las paredes parecían escuchar. Cada grieta murmuraba. Una sombra se movió detrás de ella, pero al girarse no había nadie. El viento golpeó fuerte las ventanas, como una respuesta furiosa. Laura cerró el diario con fuerza, sintiendo que algo se despertaba. Laura caminó hacia la ventana, mirando la tormenta que rugía afuera. Dijo: «Estoy atrapada en el pasado». La lluvia golpeaba con furia, recordándole lágrimas que nunca dejó salir. Una figura parecía reflejarse en el cristal junto a la suya, un rostro de niño que no debía existir. Laura retrocedió. El aire helado le quemó la piel. Sus labios murmuraron: «¿Eres tú?». La figura desapareció, pero dejó un empañado rastro en el vidrio, como si hubiese respirado desde dentro. El eco de un sollozo infantil llenó el pasillo. Laura tembló. Sus piernas parecían de piedra. Dijo: «No estoy soñando, esto es real». El sonido provenía de la habitación cerrada al fondo. Cada paso que daba hacia esa puerta era más pesado, como si la casa luchara contra ella. Su pecho dolía. Su corazón golpeaba como un tambor de guerra. Cuando alargó la mano hacia el pomo, el llanto se detuvo. Laura dijo en un susurro quebrado: «Dime quién eres». Entonces la puerta vibró con un golpe seco desde dentro. Laura abrió la puerta con un empujón. El aire gélido la envolvió como un abrazo hostil. Dentro, la habitación estaba casi intacta, como congelada en el tiempo. Dijo con voz temblorosa: «Aquí pasó algo». En la mesa pequeña había juguetes cubiertos de polvo, un coche de madera y una muñeca rota. El suelo estaba marcado por huellas pequeñas que parecían frescas. Laura respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puede ser real», murmuró. Un susurro infantil resonó detrás de su oído. «¿Por qué volviste?». Laura giró sobre sí misma, pero la estancia estaba vacía. Laura se arrodilló frente a los juguetes, acariciando la madera como si buscara respuestas en ellos. Dijo: «Esto perteneció a alguien que nunca se fue». Un frío repentino le recorrió la espalda. Los juguetes se movieron levemente, como empujados por manos invisibles. La muñeca cayó de la mesa y rodó hasta chocar contra su pie. Laura gritó: «¡Basta!».
El eco de su voz fue respondido por un golpe seco en la pared. La sensación de ser observada era sofocante. Su respiración se aceleró hasta volverse jadeo. Un espejo antiguo en la esquina reflejaba la habitación, pero la imagen no coincidía. Laura vio su propio reflejo, pero a su lado aparecía un niño pálido de ojos oscuros. Ella dijo con voz quebrada: ¿Quién eres? El reflejo del niño sonrió con tristeza, aunque al girarse hacia la esquina real no había nadie. Laura retrocedió tropezando con la mesa. El espejo vibró como si algo quisiera atravesarlo. La superficie ondulaba, reflejando más sombras que cuerpos. El frío se volvió insoportable. Sus dedos estaban rígidos. Laura apretó el diario contra su pecho. Dijo: «Esto es parte de la verdad que ocultaste, madre». El espejo lanzó un sonido agudo, como vidrio a punto de romperse. La superficie se rajó sola, formando líneas que parecían letras. Laura entrecerró los ojos. Eran iniciales, las de un nombre olvidado. Su respiración se volvió un sollozo, incapaz de negar lo que veía. Una voz profunda resonó en la habitación. No era de un niño. La deuda no termina. Laura huyó del cuarto, cerrando la puerta de golpe. El pasillo estaba oscuro. Solo la tormenta iluminaba fragmentos de pared. Dijo jadeando: «No puedo escapar de esto». De repente, un marco cayó del muro, mostrando una foto oculta. En ella, su madre sostenía a un niño desconocido. Laura tembló al tocarla, comprendiendo que el fantasma tenía un rostro familiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No eras un extraño, eras parte de nosotros». El pasillo vibró como si la casa se estremeciera de furia. Laura descendió lentamente las escaleras. La foto aún temblaba en su mano. Dijo en voz baja: «Madre, ¿qué me ocultaste?». El aire olía a humedad y hierro, como si la casa sangrara memorias. Al llegar al rellano, vio una puerta oculta tras un armario medio podrido. El mueble parecía haber sido colocado allí para enterrar un secreto. Laura respiró hondo, empujando con todas sus fuerzas. El armario cedió con un crujido, revelando una entrada sellada por tablas. El silencio que siguió era denso, casi culpable. Laura murmuró: «Aquí está la verdad». Laura arrancó una de las tablas con un esfuerzo desesperado. La madera astillada le cortó la palma, pero no se detuvo. Dijo con rabia: «No seguiré tus silencios, madre». Cada tabla retirada liberaba un olor agrio, mezcla de tierra húmeda y encierro. Finalmente, abrió paso a una habitación oculta, pequeña y sofocante. Dentro, había una cuna cubierta de polvo y un crucifijo torcido en la pared. Laura sintió un escalofrío tan intenso que la hizo tambalear. «Aquí vivió alguien olvidado», murmuró con voz rota. El silencio se quebró con un llanto infantil, un sonido frágil que parecía venir de la cuna. Laura dio un paso atrás. El diario resbaló de sus manos al suelo. Dijo con pánico: «No puede ser real». La cuna se meció lentamente, como impulsada por un brazo invisible. Una sombra se alzó detrás de ella, proyectada en la pared. Laura se giró bruscamente, pero la estancia estaba vacía. El crucifijo se desprendió, cayendo al suelo con un golpe seco. Laura gritó: «¡Muéstrate!». La sombra finalmente se materializó en la pared opuesta. Era la figura de un niño, delgado, con ojos hundidos y un rostro marcado por tristeza. Laura se llevó la mano al pecho. El aire le faltaba. Dijo: «Tú eres el que olvidamos». El niño no respondió,
Solo alzó un brazo como señalando el diario en el suelo. Laura entendió que exigía ser escuchado. Con manos temblorosas, recogió el libro y lo abrió donde había quedado. La página hablaba de un hijo ilegítimo, oculto por vergüenza. Las lágrimas corrían por el rostro de Laura mientras leía. El diario confirmaba lo impensable. Su madre había tenido un hijo secreto, condenado a vivir encerrado. Laura murmuró: «Eras mi hermano». La figura del niño se acercó lentamente. Su silueta vibraba como humo atrapado. El ambiente se volvió insoportable. Cada objeto de la habitación temblaba. Laura gritó entre llanto: «Perdóname, yo no lo sabía». El niño levantó el rostro, y por primera vez sus ojos brillaron con ira. El niño espectral se volvió más nítido. Sus ojos reflejaban un rencor acumulado por años de encierro. Laura retrocedió contra la pared, temblando. Dijo en voz quebrada: «Eras mi hermano, y fuiste condenado al olvido». La sombra del niño señaló la cuna vacía, y un lamento agudo retumbó en la habitación. El aire se llenó de un frío insoportable, como si la vida misma fuera arrancada de sus pulmones. Laura sintió que la casa entera respiraba con odio. «No merecías esto», murmuró, sus palabras apenas audibles. El diario cayó de nuevo al suelo y se abrió en una página manchada de lágrimas antiguas. Laura lo tomó con desesperación y leyó: «El pecado no puede ser perdonado». Comprendió que su madre había encerrado al niño para ocultar una vergüenza familiar. Laura gritó: «No fue tu culpa». El espectro la miró fijamente, su rostro alternando entre inocencia y furia. Una ráfaga de viento apagó la lámpara de aceite, sumiendo la sala en penumbra total. Laura sintió un tirón en el pecho, como si algo invisible la arrastrara hacia el suelo. Dijo jadeando: «No me lleves contigo, por favor». El niño extendió su mano espectral, acercándola al rostro de Laura. Sus dedos eran humo helado que quemaba al contacto. Laura gritó: «Perdóname». El espectro susurró: «Ya es tarde». De repente, la puerta de la sala se cerró con violencia, sellando cualquier salida. El eco resonó como un golpe final del destino. Punto, punto. La casa entera comenzó a temblar. Cuadros cayendo de las paredes y cristales estallando. Laura dijo en llanto: «Haré lo que quieras. Solo dime cómo liberarte». El niño gritó con una voz doble, mezcla de niño y hombre: «La verdad debe ser revelada». Laura comprendió que el secreto debía salir al azar. Con un esfuerzo desesperado abrió el diario y levantó la voz, leyendo cada palabra. El aire vibraba, cada línea pronunciada parecía desgarrar las paredes. El espectro se detuvo frente a ella, su cuerpo vibrando como humo al borde de desintegrarse. Laura dijo con firmeza: «No serás olvidado nunca más». Sus palabras atravesaron la oscuridad como un rayo. El niño levantó la cabeza. Sus ojos brillaron con furia y alivio al mismo tiempo. La cuna se partió en dos, como si liberara algo contenido por años. Laura sintió que el peso de generaciones caía sobre ella. El niño susurró: «Ahora tú cargarás con lo nuestro», y desapareció en un estallido de sombra. La casa entera rugió como si estuviera viva. Los muros crujían y las ventanas temblaban. Laura gritó: «¡No te irás con mi miedo!». El espectro apareció de nuevo, más grande, su silueta oscura llenando el pasillo. Los ojos del niño brillaban como brasas. Laura apretó el diario contra su pecho. Su respiración era frenética. Dijo: «Si quieres mi alma, tendrás que enfrentarte a mí». El suelo se resquebrajó bajo sus pies.
polvo cayendo como ceniza. La tormenta afuera parecía entrar por las rendijas, iluminando cada grieta. Laura avanzó con pasos firmes aunque su cuerpo temblaba. Dijo: «Basta de secretos». El espectro rugió con voz desgarradora, un grito que hizo estallar un espejo cercano. Trozos de cristal volaron como cuchillas alrededor de la habitación. Laura levantó un brazo para protegerse, pero siguió caminando hacia él. El aire era tan pesado que cada inhalación parecía veneno. El niño la observaba, su mirada era un abismo. «Tú llevarás mi dolor», susurró con una voz helada. La fuerza invisible empujó a Laura contra la pared. El impacto le cortó la respiración. Gritó: «No te temo». El espectro se abalanzó, su silueta atravesando la madera y el aire. Laura levantó el diario y lo abrió, recitando los nombres que su madre había querido borrar. Cada palabra pronunciada desgarraba el silencio como un trueno. El niño chilló de dolor. Su cuerpo de humo se distorsionaba con violencia. Laura lloraba mientras gritaba: «Serás recordado, aunque me destruya». El diario ardía en sus manos sin consumirse, brillando con una luz dorada imposible. Laura dijo entre sollozos: «Que la verdad salga a la luz». El niño gritó, su figura dividiéndose en fragmentos de sombra. El suelo temblaba. Los objetos flotaban en el aire como atraídos por una fuerza invisible. Las ventanas se quebraron una a una, dejando entrar ráfagas de lluvia y viento furioso. Laura se mantuvo firme, sus ojos llenos de miedo y coraje. El niño lanzó un último grito, mezcla de dolor y rabia, antes de explotar en una nube oscura que recorrió la casa como un huracán. Laura cayó de rodillas, exhausta, con el diario ardiendo aún en sus manos. Dijo con voz rota: «Nunca más estarás en silencio». El eco de su declaración resonó en cada pared. Por un instante, la tormenta pareció detenerse. El aire se volvió más liviano, aunque la sensación de amenaza permanecía como una herida abierta. Laura lloró, sabiendo que el clímax apenas había revelado el precio de su decisión. Laura permaneció arrodillada. El diario aún brillaba débilmente en sus manos. Sus lágrimas caían sobre las páginas manchadas, borrando algunas palabras. Dijo en voz baja: «¿Todo terminó o apenas comienza?». El silencio era abrumador, tan absoluto que parecía artificial. La tormenta había cesado, pero las paredes seguían vibrando con un pulso leve, como si la casa aún respirara. Laura levantó la mirada hacia el pasillo oscuro y sintió que alguien invisible la observaba. Laura se puso de pie lentamente. Su cuerpo temblaba de cansancio. Caminó hacia la sala principal, arrastrando los pies sobre la madera crujiente. Dijo: «No volveré a ocultar lo que ocurrió aquí». Al llegar, vio que los retratos familiares en las paredes habían cambiado. Los rostros parecían observarla, algunos lloraban, otros sonreían con crueldad. Laura cerró los ojos con fuerza, sintiendo que la verdad pesaba como cadenas invisibles. De repente, escuchó pasos detrás de ella, ligeros como los de un niño. Laura se giró de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Dijo en un susurro: «¿Aún estás aquí?». El aire se volvió helado. Su aliento era visible. La puerta principal se abrió sola, revelando la noche tranquila sin tormenta. Laura avanzó hacia ella con vacilación, dudando entre huir o quedarse. El diario pesaba más que nunca, como si contuviera la esencia del espíritu. Laura cruzó el umbral.
sintiendo que la casa la observaba desde adentro. Pontendi, dijo en voz quebrada, no sé si te liberé o te traje conmigo. Afuera, el silencio era tan profundo que ni los grillos se atrevían a sonar. La brisa nocturna acarició su rostro, pero no trajo paz. Detrás de ella, una risa infantil se escuchó muy tenue, como un eco burlón. Laura se detuvo en seco, incapaz de seguir caminando. Laura bajó la mirada hacia el diario. La última página se había abierto sola, escrita con tinta oscura. Una frase aparecía fresca. Nunca se termina. Laura dejó escapar un sollozo ahogado y murmuró, entonces siempre estarás conmigo. En ese instante, una mano infantil y helada se apoyó en su hombro desde la nada. Laura giró bruscamente, pero la pantalla se fundió a negro. El eco de la risa infantil quedó flotando, eterno.